Interconexiones de fuentes. Veamos en primer lugar conexión de fuentes de voltajes en serie. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas fuentes de voltajes conectadas en serie. Una fuente de 100 voltios, otra fuente de 60 voltios y otra fuente de 120 voltios con las polaridades que ahí se indican. Esas tres fuentes de voltajes conectadas en serie pueden ser reducidas y las podemos sustituir por una fuente de voltaje equivalente. Vamos a asumir esta polaridad para la equivalente y vamos a llamar B sub F al valor de la equivalente. ¿Cómo obtenemos el valor de la equivalente? Sumando los valores de las fuentes de voltajes conectadas en serie. En esa suma debemos observar las polaridades. Observen que la polaridad de B sub F de la fuente equivalente tiene el positivo hacia el terminal A y el negativo hacia el terminal B. El valor de la equivalente va a ser igual. La de 100 voltios tiene el positivo hacia A y el negativo orientado hacia B. La misma orientación que la polaridad de la equivalente. Ponemos entonces más 100. La de 60 voltios tiene el negativo hacia A y el positivo hacia B. Lo contrario, lo opuesto a la polaridad del equivalente. Le cambiamos el signo. Menos 60 voltios. Y la de 120 voltios tiene el positivo hacia A y el negativo hacia B. Coincidiendo con la del equivalente. Más 120 voltios. Por tanto, el valor de la fuente equivalente va a ser igual a 160 voltios con la polaridad que ahí hemos señalado. Conexión de fuentes de voltajes en paralelo. Para poder conectar estas tres fuentes de voltaje en paralelo, tomando este ejemplo de aquí, de valores BF1, BF2 y BF3, debe ocurrir que BF1 sea igual a BF2 y sea igual a BF3. Y adicionalmente, las polaridades de las fuentes deben ser coincidentes. La conexión de fuentes de voltajes en paralelo es muy útil. ¿Cuáles son esas ventajas? Uno, agregan confiabilidad a la operación de la red. Y dos,
se reparte entre las fuentes de voltajes conectadas en paralelo la potencia requerida por la fuente. Si nosotros tenemos aquí una red que está siendo alimentada por esas tres fuentes en paralelo, decíamos que la operación va a ser mucho más confiable que si tuviéramos una sola fuente. Porque en caso de haber una sola fuente, en el momento que tengamos problemas con esa única fuente, toda la red queda sin energía. En el caso de conexión de fuentes de voltajes en paralelo, si hay problema con una fuente, la red puede seguir siendo alimentada por las otras fuentes que están conectadas en paralelo. Conexión de fuentes de corriente en serie. Estas fuentes de corriente que aquí estamos mostrando las podemos conectar en serie si es que las tres fuentes son del mismo valor. Esto es, si IF1 es igual a IF2, igual a IF3. Y adicionalmente, si sus direcciones son coincidentes. Caso contrario, no podrán ser conectadas en serie. Conexión de fuentes de corriente en paralelo. Supongamos que tenemos estas fuentes de corriente conectadas en paralelo. Esas tres fuentes de corriente conectadas en paralelo las podemos reducir y sustituir por una fuente de corriente equivalente. Vamos a asumir esta dirección para la fuente de corriente equivalente. Y vamos a llamar I sub F al valor de la fuente de corriente equivalente. I sub F va a ser igual. La dirección de I sub F es apuntando hacia el terminal 1. La de 40 amperios también tiene su dirección apuntando hacia el terminal 1, coincidiendo con la del equivalente, más 40. La de 30 amperios también tiene su dirección apuntando hacia el terminal 1. Coincide con la dirección del equivalente, más 30. Y la de 20 amperios tiene su dirección apuntando hacia el terminal 2, opuesta a la dirección del equivalente, menos 20. Por tanto, el valor de la fuente equivalente de corriente será de 50 amperios.